queremos pornografía si ya con la historia lo trae todo, ¿no? Pues imagínense yo creo que en esos cultos, en esos templos, quién sabe qué tanto había, ¿no? En esa época, ¿no? Y bueno, también por ejemplo le damos la bienvenida a Tinux. Y entonces, bueno, hablando un poquito de los mayas, estaba este dios Chin. Y vamos a la misma Mesoamérica, pero a unos cuantos kilómetros más para el centro de México. Lo que es la cultura náhuatl, la cultura mexica en concreto. Y aquí en la cultura mexica también hay también muchas ambigüedades, porque no se sabe qué tan tolerada o no tolerada era la homosexualidad dentro del mundo azteca, ¿no? Se dice que había penas de muerte, que había penas de latigazos, pero por otro lado también se tienen registros de que había ciertos cultos en donde había cuestiones homoeróticas. No se sabe bien, hay cronistas que cuando llegan los españoles, hay cronistas que dicen que pues había como delitos para la gente que cometía el pecado nefando. Y otros cronistas que dicen que los aztecas eran tan bárbaros y tan incivilizados que hasta entre ellos se cogían, ¿no? Aparte de comerse vivos y el sacrificio y todo eso que hacían, que aparte pues hasta había sodomía entre ellos. Entonces la verdad es que no se sabe a quién creerse. No es muy... No se puede... digamos, no hay una continuidad. O sea, con los actuales nahuas, que siga viendo igual que con los actuales mayas, no se les puede ir a preguntar que qué piensa de la sexualidad, porque la mayoría de los nahuas y de los mayas son cristianos actualmente, ¿no? Porque después de la conquista pues eso se trataba. Entonces tienen una moral muy distinta a la que se tenía antes. Y la moral del mexicano promedio, que también es una mezcla de todo eso, pues es muy cristiana y es muy distinta, ¿no? Entonces hay como ciertas ambigüedades, pero lo que no es como ambigüedad y lo que sí se sabe en el caso de los aztecas, y que va como por un lado de esto que estamos hablando, y que también puede ser cierto viso de tolerancia o de pues ni siquiera tolerancia, o sea, aceptación, y de cómo se vivía la homosexualidad ahí. Es un dios que es un dios muy famoso del panteón mexica, que se llama Xochipilli. Xochipilli es el dios de muchas cosas, porque o sea, de entrada hay debate entre si eran dioses o no eran dioses o eran otra cosa, pero bueno, digámosle dioses. Entonces Xochipilli era el dios el dios del maíz, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, y obviamente también era el dios de las flores, ¿no? Y este dios de las flores, de hecho así se llama, ¿no? Es como Xochi, pues flor, ¿no? Y Pili se podría considerar como príncipe o como niño, así como el principito de las flores. Tenía una hermana que se llama Xochiquetzal, que pues también era como princesa, pero este Xochipilli también, o sea, como el dios de las flores, pero también se considera o se sabe que era el dios de algunos placeres, de algunos de la fiesta, se puede decir de los excesos, algo así como que una especie de Dionisio griego, pero sin la parte de las pedas. Pero sí, Xochipilli tenía una parte de los hongos alucinógenos y las plantas alucinógenas. Y lo que sí está clarísimo es que Xochipilli también era un dios que protegía, y que era el dios de los homosexuales, tanto pasivos como activos, y también de los prostitutos hombres, de los prostitutos homosexuales, o sea, porque era de los prostitutos hombres que brindaban servicio a los hombres, ¿no? Lo que se cree es que esta atribución a Xochipilli viene de los toltecas, que los toltecas adoraban también a Xochipilli, y que ellos sí se sabe que tenían como más libertad en cuanto al sexo, y que también tenían como cultos y ritos donde implicaban a prostitutos y a chavitos jóvenes y todo eso. Entonces hay que recordar que los aztecas pues retoman mucho de la cultura tolteca. Para ellos era así como los papás de su cultura, y que se cree que pudo haber venido de ahí. Era pues este dios, ¿no? Como de los prostitutos, y se siguió
teniendo su culto durante mucho tiempo, ¿no? Se hablaba de Xochipilli inclusive ya en los tiempos de la colonia. Se representaba, por ejemplo, a Xochipilli llevando un talismán que se llama Oyowali, que es como una especie de lágrima y está hecho de una piedra, está hecho a mano, y ese talismán también representa a Xochipilli. Y Xochipilli pues también es representado, hay una estatua, una escultura muy famosa que se encontró por ahí del siglo XIX, que está en el Museo de Antropología, en donde se representa a Xochipilli pues sentado como en una base de barro, y él está con sus flores y con lo que sea, pero está con una cara que es una cara de éxtasis, y la misma pose es una pose de éxtasis total, y la cara es una cara de éxtasis. Y pues en la misma escultura hay florecitas, pero aparte de florecitas también hay, o se logran identificar como esculturas de hongos que se sabe que son alucinógenos, y de peyotes y de cosas por el estilo. Entonces pues ahí es como su cara de éxtasis, pero también la cara de éxtasis deviene de la cuestión de la sexualidad, y a este Xochipilli pues así lo ponían, ¿no? Entonces tampoco hay como que un mito que se conozca de Xochipilli. Hay algunos cánticos que hay a Xochipilli, pero no son cánticos que hablen como de su sexualidad, ni mucho menos. O sea, es más bien como de este señor de las flores y de este señor de la excitación, y de este señor de la fiesta. Pero pues ahí está, ¿no? También había otra diosa mexica, que era una diosa que también adoptaron de los toltecas, que esa sí era la transgresora. Esa diosa era, por aquí tengo el nombre, ahorita se lo digo, pero era una diosa que sí era de plano, es así, el vicio, la perdición, las orgías, todo lo que pudiera, ¿no? Entonces, lo que se dice, o sea, es como, esto lo que demuestra de alguna manera es que sí había, obviamente había homosexualidad, pues eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero aparte de que había, o sea, que sí se consideraba como algo divino, que sí se consideraba como algo hasta cierto punto normal. Y pues el hecho de que tuvieran una deidad que protegiera y que estuviera dedicada para la prostitución masculina, pues significa que la prostitución masculina no solo existía, sino que era pública, o sea, que era sabido por todos que existía, y que pues inclusive era de alguna manera aceptada, ¿no? Porque no le vas a poner un dios tan importante como Xochipilli, porque Xochipilli no era un dios, digamos, como Tezcatlipoca, como Huitzilopochtli, que eran dioses así culerones y de la guerra, ¿no? Bueno, Huitzilopochtli era culerón, pero pues era el dios principal de los mexicas, o sea, imagínense. Pero no era así como un Tezcatlipoca, que era así como, ¿no? Aparte, en el panteón de los mexicas no existía como esta concepción de dioses malos y dioses buenos. En la mayoría de las mitologías, de hecho, no existe eso, pero ahí no había como el dios malo y el dios bueno, y, o sea, no, eran todos, era parte de la divinidad y parte de la naturaleza y parte de la espiritualidad, y pues ahí era como toda una cosmogonía completa, ¿no? Entonces, para poder darle un dios a los prostitutos, pues imagínense, ¿no? Entonces ya saben, si alguien se dedica a eso, de los que nos está escuchando, si alguien se dedica a vender la caricia, pues que le reza a Xochipilli que tenga su amuleto de lágrima, porque era el que lo protegía. Les digo, no se sabe tampoco mucho de eso, de algún mito en específico de él, en donde se hable de algún acto homosexual, pero eso sí es probado y eso sí se sabe, ¿no? Entonces, eso es como lo que pasaba un poco por esos lares. Y ya nada más para concluir, vamos ahora sí al último punto y una de las últimas leyendas, en otro lado del mundo, también en otro tiempo totalmente distinto y en otro lado del mundo totalmente distinto, en 1 minuto, 2 minutos, y regresamos para terminar con esta última historia de homosexualidad, de dioses homosexuales o de homosexualidad en los dioses.
Y pues bueno, ya regresamos nuevamente a la última parte, la última de de los mitos o de los dioses. Nada más, bueno, contestarle un poco a Ángel, la canción que es la de ahorita, esta canción pues habla precisamente de la última de lo que vamos a hablar, que es una civilización totalmente distinta a la mesoamericana y a las que hemos visto, que es China, la civilización china. Y esta canción se llama Imperial Dynasty, que es una canción de hecho moderna, pero bueno, lo puse, que nos preguntaba por la música que se estaba poniendo, o si nos preguntas por la música de fondo que estaba hace ratito, esa después pondré en el comentario porque no tengo ahorita el dato del nombre de las canciones, pero ahí tengo, o sea, sí lo tengo, no lo tengo a la mano, pero ahí está y lo puedo poner abajito en el podcast ya cuando esté publicado. Pero esta canción se llama Imperial Dynasty. También quien la canta se llama Derek Fisher. Bueno, quien la compuso, ¿no? Entonces, pues esta canción es de China porque vamos a cerrar con China. Y pues cerrar con China porque la historia que vamos a contar es la más reciente en el tiempo, se puede decir. Primero decir que, bueno, antes de esta historia, pues en China ha habido, o sea, en la China tradicional, hay varias concepciones sobre la homosexualidad. Hay algunos que consideran que es como un extravío sexual, un acto antinatura. Hay otros que la consideran como más o menos aceptada y otros que la meten en la mitología. Es que como China es tan enorme, pues aunque haya sido un imperio unificado por una sola dinastía, bueno, o sea, por varias, pues, o sea, había un solo emperador, pues. Aunque haya sido eso, pues de todas maneras había regiones en las que se pensaba de diferente manera. Y aparte a los chinos les cayó el taoísmo, luego les cayó el confucianismo, luego les cayó varias cosas. Entonces cada uno tiene como ciertas ideas. Pero hay en particular una provincia que se llama Fujian, que sigue existiendo en China, pues está casi pegadita a Taiwán. Y en esa provincia tradicional históricamente la homosexualidad había estado abierta y más aceptada. De hecho, había en los siglos pasados un sistema de matrimonios que se daba, o como de hermanamientos entre hombres que se daba ahí en Fujian, y que pues ya, o sea, se conocía, se sabía que existía, ¿no? Era un sistema donde había una especie de hermano mayor que adoptaba a un hermano menor, y este hermano menor pues iba a la casa como si fuera su novia, o la esposa vivía con la familia, hacían una fiesta como de bodas, pero una especie de hermanamiento que no necesariamente podría implicar acto sexual, pero sí lo había algunas veces. Singapur, Taiwán, todos esos, Filipinas, hay como comunidades parecidas o hermanas de estos Fujian, en donde también se dan ciertos rituales y hay hasta palabras parecidas en las que se considera a la homosexualidad como algo también más abierto. Entonces, eso, bueno, por un lado como a términos pues de la tradición, ¿no? Pero en términos de mitos, el último con el que vamos a cerrar es un mito también, un mito trágico, pero al mismo tiempo importante porque es de cierta forma verídico, y es del que podemos tener como un poquito de más información de cómo va evolucionando ese mito a algo se puede decir social o este mito es en 1600, en los años 1600,